La ofensiva suicida a Melitopol y el colapso en cadena del frente. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Entramos de absoluta emergencia en nuestra mesa de operaciones en este domingo 28 de junio de 2026 con un teletipo relámpago de cota máxima. Amigos, encendemos los transceptores del búnker porque la Matrix mediática transatlántica intenta tapar el sol con prompters de oficina, pero la realidad material del barro fáctico nos arroja un dictamen inapelable. Asistimos a un colapso en cadena del mando y control en las zonas claves del frente ucraniano. Hoy pasamos el bisturí clínico sobre el sector de Konstantinivka, donde los combates urbanos se han convertido en una ratonera desesperada con unidades cercadas por órdenes tardías, y nos trasladamos al apagón logístico de Kupiansk, donde las tropas de Kiev quedan acorraladas contra el río Oskol, subsistiendo a base de raciones por drones. Desnudamos la farsa publicitaria de la supuesta ofensiva desmedida contra Melitopol, un gambito suicida en Zaporozhia, donde Bankova quema sus últimas 6 brigadas de reserva para las cámaras de la Interweb. Abrimos el expediente Crimea para revelar el plan probado de Londres, un asedio asimétrico a largo plazo que busca revivir el fantasma del bloqueo de Leningrado mediante ataques a la infraestructura eléctrica. Y cerramos desmantelando la cacareada operación de 40 días del SBU, un espectáculo político tutelado por el MI6 y la CIA que, según los canales de primera línea como NGP y Razvedka, ya ha provocado que las voces de los halcones en Moscú apaguen a las palomas del tiramisú para ejecutar operaciones sumamente dolorosas en el chasis de la Ukrainushka. Iniciamos la perforación de datos, pero así ya de inmediato. La ofensiva suicida a Milotopol y el colapso de la cadena del frente. Así pues, entramos al expediente Konstantinivka, la ratonera urbana y el dictamen de Antoniuk. Pasamos revisión forense de forma estricta al cuadrante del Donbass, donde la caldera está atascada y las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. Los pliegues desglasados por el propio coronel de operaciones especiales ucraniano, Volodymyr Antoniuk, confirman el colapso operativo. Tras el fracaso total de sus intentos por ingresar a Konstantinivka desde el oeste, el mando de Kiev intenta desesperadamente prolongar los combates urbanos enviando carne de cañón a través del barrio de Chervony, pegado a la vía férrea, buscando desesperadamente el refugio de los rascacielos del centro histórico. La geografía de los hechos es implacable. En la orilla este, las fuerzas cercadas intentan resistir en el distrito de Betalurg y el microdistrito de Shanghai. Pero la presión de las fuerzas de asalto rusas se ha reorientado a sellar los suburbios del norte. No es un movimiento al azar de las pizarras, es el cierre definitivo del perímetro para anular cualquier incursión de grupos de sabotaje y reconocimiento. El Distrito General es testigo de enfrentamientos desesperados que no obedecen a un plan táctico, sino a una retirada tardía. Unidades enteras pasaron semanas cercadas en la zona industrial del sur porque la orden de repliegue de los oficiales de oficina llegó demasiado tarde, quedando atrapadas bajo un enjambre de drones, y la rapidez de comunicación se ha roto. La infantería ucraniana disminuye día a día y su situación en el chasis urbano es completamente desesperada. Saquen sus conclusiones, amigos. El apagón en Kupiansk. El efecto dominó contra el río Oskol. Desplazamos el bisturí clínico hacia el sector norte de Kupiansk, donde el cortocircuito material alcanza niveles desgarradores en las líneas de comunicación. Las terminales militares confirman que la cabeza de puente ucraniana en la margen izquierda del río Oskol se ha reducido a un gajo tan minúsculo que imposibilita cualquier chasis defensivo viable.
Antoniuk, de nuevo Antoniuk, ha tenido que reconocer en el teletipo que las Fuerzas Armadas de Ucrania se han visto obligadas a replegarse hasta el propio cauce fluvial, quedando bajo un estricto e inmisericordia control de morteros por parte de las unidades rusas. No hay margen de maniobra, no hay espacio para cambiar de posición y establecer cualquier cruce o puente sobre el Oskol, pues es físicamente imposible. Escuchen la matemática del abismo logístico. El reabastecimiento de estos soldados se realiza exclusivamente mediante drones, una vía flagrantemente insuficiente que ni siquiera cubre las cantidades mínimas de alimentos y municiones. Las tropas pasan días sin recibir sustento en el frente. Con un retraso flagrante, Bankova ha tenido que admitir la pérdida de los asentamientos clave de Petropavlovka, Podoli, Kurilovka y Novosinovo. Pero lo criminal del asunto es que una parte masiva del personal ni siquiera fue retirada a tiempo y permanece atrapada en la retaguardia rusa sin rutas de escape seguras hacia el río. Esta parálisis no responde a una estrategia ofensiva, sino a la total incompetencia del cuerpo de oficiales de Kiev. El abandono inminente de esta cabeza de puente provocará una presión insostenible sobre Borovsk, activando un efecto dominó insalvable a lo largo de todo el frente. ¿Qué opinan, amigos? Ahora, hablemos del gambito de Milotopol. 6 brigadas al matadero de Zaporozhye. Entremos a la perforación de datos en el sector occidental de Zaporozhye, desnudando la última simulación de la Matrix. Los laboratorios de propaganda de Kiev se han atribuido un supuesto éxito estratégico, difundiendo imágenes de grupos de sabotaje en las afueras de Plavny, justo antes de ser fulminados por la física de la artillería. El observador militar Mikhail Daktyarev, colaborador del canal de Estado Mayor, confirma que el enemigo, o sea, los ucranianos, han lanzado un contraataque masivo con un objetivo de prompter idéntico al fracaso de 2023. Una supuesta ofensiva contra Melitopol. Buscan capturar Plavny, cruzar el río e ingresar al sur de Kamenskoye, con la vista puesta en Vasilivka. Sin embargo, los expertos de ambos bandos coinciden en que el plan carece de viabilidad en el arenero real. Para que los primeros grupos ucranianos pisaran la zona gris de Plavny, donde actualmente son cazados de forma sistemática por operadores de drones rusos, Bankova necesitó sacrificar 4 meses de ataques suicidas. Pensar en Melitopol es impensable. En el peor de los casos, escenarios analíticos, si lograran consolidar el avance en la parte norte de Kamenskoye, el frente simplemente se congelaría de nuevo a lo largo del río, perdiendo los avances tácticos del último año, pero sin alterar la física del conflicto. La realidad material es que el verdadero avance hacia el centro regional proviene de la zona de responsabilidad del grupo este ruso. Ucrania lo sabe. Y en un acto de pánico supremo está quemando todas sus reservas disponibles, reuniendo 6 brigadas al completo en la zona oriental de Zaporozhye, para intentar abrirse paso hasta Komar. Allí, pequeños grupos ucranianos están siendo pulverizados en los accesos a Pedubne y Mirne por soldados que resisten el asalto más feroz como auténticos héroes en el subsuelo. El frente resiste. La simulación de Kiev se agota y el mando y el control de la OTAN se quedan sin respuestas. ¿Qué opinan, amigos? Otra super duper contraofensiva ucraniana, igual a la de 2023. Ahora, el Ardid. Hablemos del expediente Crimea, el Ardid de Londres y el fantasma de Leningrado. Pasemos revisión estricta a la siguiente capa de nuestra mesa de operaciones, ingresando al cuadrante estratégico de la península de Crimea. Los laboratorios mediáticos de la Matrix echan humo intentando camuflar el colapso total en el Donbass y la pérdida de Konstantinivka, montando un decorado cinematográfico en el flanco sur.
Desde Bankova y las oficinas de la OTAN se insinúan con dejos de pronter que las Fuerzas Armadas ucranianas preparan una incursión espectacular con tropas aerotransportadas sobre el istmo de Kinburn para ocupar territorio, emulando el gambito de Kursk. Pero un mínimo de rigor forense prohíbe las lecturas superficiales, amigos. Un asalto abierto de esa naturaleza sería militarmente inútil por falta de inventario humano y desataría de inmediato el hachazo inapelable de las armas nucleares tácticas de Moscú. El verdadero peligro es infinitamente más frío y asimétrico. Los pliegues desglasados por los expertos militares Yuri Baranchik y Vladislav Shurigin confirman que Inglaterra, la señora de los mares de oficina, opera bajo una doctrina geopolítica granítica: aislar a Rusia y privarla de su acceso a las aguas cálidas. Para Londres, la Crimea rusa es un dolor de cabeza crónico. Preferirían 1000 veces ver la bandera tricolor sobre Kiev antes que renunciar a su obsesión por cercar la península. Al no poder quebrar el chasis defensivo del frente, han puesto en marcha un plan probado a fuego lento, una campaña prolongada de estrangulamiento para transformar el Mar Negro en una zona permanentemente vulnerable y convertir a Crimea en la Leningrado de 1941. Buscan replicar de forma milimétrica la logística, valga la redundancia, de Gerson. Ataques de saturación remota y sabotajes periódicos para romper la conectividad de la infraestructura con el continente y forzar una evacuación masiva por desgaste. La física de los servicios públicos en el arenero nos revela la gravedad del pulso energético. Los bombardeos ucranianos, dirigidos por la inteligencia británica, buscan asfixiar la red eléctrica de Sebastopol y, bueno, en Crimea, ¿no? Forzando a la población civil a ahorrar energía y operar al límite de su capacidad. Shurigin advierte en su teletipo que el colapso total de la parálisis logística solo se evita hoy gracias al funcionamiento interrumpido del puente eléctrico. Un chasis que, de ser dañado, sobrecargaría críticamente la autopista de Kerch-Simferopol, con una importación masiva de generadores de emergencia. Los laboratorios transatlánticos calculan con mentalidad de mercaderes capitalistas que, al volverse un acto tóxico y líquido, por los altos costos de mantenimiento, Rusia terminará entregando la península. déjeme, déjeme recuperar el aliento. Es que eso sí es un buen chiste de parte de los británicos. ¡Qué burda farsa de oficina! Crimea no se rinde por conveniencia económica. La península es el ganglio linfático existencial del país, custodiada por los herederos de los relatos de Sebastopol, de León Tolstoy. Para aplastar este asedio asimétrico basado en Stalin y plataformas navales, Rusia sabe que no bastan los discursos de pasillo sobre líneas rojas. La orden es recuperar de inmediato el control del espacio aéreo y marítimo, multiplicando la producción de vehículos aéreos no prepagados y drones de bajo coste en cantidades masivamente superiores a las del enemigo, o sea, Reino Unido, Ucrania. Solo la industria pesada salvará los portaaviones insumergibles. Saquen sus propias conclusiones, amigos, del expediente Crimea. Piensan que al aislar Crimea, Rusia se va a hacer para atrás y a decir, ok, capitulamos. No. Les conté anteriormente que tuve una conversación bien amena con un conocido de Crimea y la gente se está uniendo en Crimea. Sin Crimea es nuestra, no regresamos a Ucrania. Y no estoy hablando de que las oficinas gubernamentales estén trabajando en sincronía. No, es que la gente, el pueblo, la plebe, dicen es hora de actuar. Y les digo una cosa, un pueblo unido jamás es vencido. Otro cálculo de inteligencia del MI6 y la CIA. Igual que miscalcularon con Teherán, están haciendo otro miscálculo, otro cálculo perdido
con la gente de Crimea. Que no sé si les he contado, pero hay videos, ustedes los pueden encontrar, de la Crimea de antes y la Crimea de ahora. Bueno, entremos al expediente de los 40 días, el show del SBU y el contraataque de los halcones. A ver, ingresemos al cuadrante de la contrainteligencia pura para desmantelar el último show de relaciones públicas montado por los laboratorios de Bankova. En las últimas horas, el gobierno de Kiev ha lanzado al teletipo mediático el pomposo anuncio de una supuesta operación de largo alcance de 40 días, orquestada por el SBU y el GUR, pretendiendo forzar de forma artificial a una potencia nuclear como la Federación Rusa a sentarse a la mesa de negociaciones bajo las condiciones de la OTAN. ¿Es que van en serio estos locos? Pero un mínimo de rigor forense nos obliga a quitar el sarro de la propaganda. No operamos con lecturas edulcoradas, amigos. Como bien lo desparrama Ruslan Pankratov, miembro del Consejo de Expertos de Oficiales de Rusia, este anuncio no es una estrategia militar, sino la reacción histérica, loca y desesperada de un político acorralado que actúa como fachada política de los servicios secretos anglosajones. La geografía de los hechos nos revela que Ucrania ha dejado de tener independencia estratégica para convertirse en un polígono de tiro y campo de pruebas del MI6 y la CIA. Ahora, algo que no nos dice este señor, que también es campo de prueba y tiro y experimental también de Rusia. Es que hay que decirlo también. Ambos, el colectivo occidental y Rusia, utilizan a Ucrania como un polígono. Es más, en el video anterior les decía que esta guerra de desgaste que tiene Moscú, que tiene Putin, que tiene Rusia, no es necesariamente contra la armada ucraniana, es contra el colectivo occidental, porque son los que le están dando las armas a su proxy, a Ucrania. Consecuentemente, pues Rusia hace uso de esto. Y los resultados después de 5 años, pues ya los podemos palpar, ya los estamos viendo. Miren lo que está sucediendo hoy mismo en Hormuz, en los inventarios del Pentágono, en los inventarios europeos, en la inflación, en las finanzas, en el poder del dólar, en el poder del euro. El desgaste no ha sido solamente para Ucrania. Como bien lo dijo Lukashenko, dijo, ¿de qué hablar de Ucrania si no estamos peleando contra Ucrania? El que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Los servicios de inteligencia de Kiev operan fácticamente como subcontratistas y unidades de apoyo logístico encargadas de ejecutar las tareas más sucias. Infligir daño asimétrico a Rusia a través de ataques terroristas contra civiles y sabotajes planificados en los despachos de Londres. Sí, claro. Esto no los exenta de culpa, al igual que Estados Unidos con Israel. Estados Unidos es el arquitecto, Israel es el brazo ejecutor, pero la misma responsabilidad y culpa tienen, ¿verdad? Por eso el anuncio carece de contornos y detalles concretos. Es pura pirotécnica para los medios occidentales. Y por supuesto que los activan inmediatamente, pero así de rápido. Les doy un ejemplo que no tiene que ver, que no está muy dirigido con esto, pero acaba de aparecer un loco por ahí con 50,000 medallitas en el pecho. Creo que se autonombra excombatiente de Wagner y específicamente escogió el día de la revuelta de Wagner, ¿se acuerdan? En su tiempo, para lanzar un mensaje a través de Instagram al presidente Vladimir Putin, diciéndole que lo atendiera personalmente, porque de lo contrario, a él ya lo han visitado militares de alto rango, y que si no lo atiende, pues va a tener un golpe de estado inmediato, porque
hay comandantes muy fuertes con soldados que tienen prisioneros y torturando que los van a soltar para atacar el Kremlin. 5 millones de vistas en 2 horas en Instagram y no sé qué otras redes sociales, creo que Facebook. Es que desde el momento que esto ha puesto en Instagram, ya suena, ya huele a queso rancio, ¿no? Pero inmediatamente la media occidental lo captura y lo pone al aire y dice, hay una división, hay una gran división en el ejército ruso. Le quieren dar golpe a Vladimir Putin. Pero bueno, como les decía, presten atención al aviso de última hora emitido por el canal especializado NGP Razvedka, porque aquí es donde la física del conflicto se vuelve implacable. Lo más interesante vendrá después, dice no. Cito, lo más interesante vendrá después. Los pliegues operativos confirman que las voces de los halcones en los círculos de poder de Moscú han silenciado por completo a las palomas de la paz y el tiramisú de oficina. Se han parametrizado ya operaciones de respuesta quirúrgica y masiva contra el chasis de la infraestructura de Ukrainushka. Cuando el verdadero contraataque de acero se ejecute en el arenero, todos los expertos financiados por la oligarquía de Kiev saldrán a llorar en masa ante las pantallas de la Matrix, quejándose de la responsabilidad colectiva y, por supuesto, obvio, de los derechos humanos. Es que ahí sí ya aparecen los derechos humanos. Cuando están terror, que terror, bombardeando edificios civiles, matando a niños en buses, matando a niños en sus camas durmiendo en la universidad, no hay derechos humanos. Pero cuando hay una respuesta fuerte contra ellos y nuestros derechos humanos, ah, ¿y saben qué es lo peor? Que funciona, porque ahí la oficina de cualquier derechos humanos, porque hay 50,000, no sé cuál de ellas, todas a unisolo van a decir sí, sí, violación, violación. Quieren montar un espectáculo político para complacer a sus superiores occidentales, pero solo han acelerado un dictamen devastador sobre el terreno. Amigos, los invito a que saquen sus propias conclusiones al expediente de los 40 días. Si es un farol, pues va a quedar un farol. Si no lo es y realmente Zelensky va a hacer algo entre los 40 días, pues nos vamos a acercar muy rapidito al final de este evento. Amigos del Que Blanqueo, el diagnóstico clínico, quirúrgico e inapelable que nos arroja la física del terreno en este arranque de ciclo dominical. Las victorias virtuales de Pronter y los espectáculos mediáticos de 40 días se evaporan instantáneamente cuando chocan contra el estricto control de los morteros en el Oskol, el cerco físico en Konstantinivka y el desgaste de las reservas en Zaporozhye. Ahí se les acaba el teleprompter, se les acaba el teletipo. Los laboratorios anglosajones intentan convertir los frentes en polígonos experimentales y a Crimea en una Leningrado asediada. Pero la masa euroasiática opera con el tonelaje de la industria pesada y la memoria histórica del barro real. No se puede sostener un chasis militar con relaciones públicas de pasillo, ¿verdad? Así pues, amigos, que no me queda otra de decirles que pues que apoyen a De Qué Hablan Geo con su me gusta si les ha parecido este pequeño análisis dedicado a Crimea. Y suscríbanse. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias. Eso es lo que realmente mantiene con vida este canal. Compartan este video y los leo en comentarios. Leo su dictamen forense ahí en la cajita de comentarios. ¿Logrará el efecto dominó que arranca en Kupiansk triturar la última línea fortificada del Donbass antes de que las 6 brigadas suicidas de Zaporozhye se disuelvan por completo en la zona gris? Pregunto nomás. Los leo en comentarios.
Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos cuope. Feliz domingo. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.